Muy buenas noches ante todo, profesor y compañeros. A mí y a mi grupo nos tocó exponer el tema de la segunda condición de equilibrio. Bueno, voy comenzando explicando qué es. Bueno, la condición de equilibrio establece que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre él deben ser igual a cero. Bueno, esto significa que las fuerzas deben estar balanceadas y no deben producir ningún movimiento. Ahora explicaré los ejemplos de la siguiente. Bueno, primero comienzo con la suma vectorial. Este es un método para combinar fuerzas que se representan como vectores. Un vector es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. Para determinar si un cuerpo está en equilibrio, es necesario sumar todas las fuerzas que actúen sobre él de manera vectorial. Esto significa que se deben considerar tanto la magnitud como la dirección de cada fuerza. Si la suma de todos estos vectores de fuerzas resulta en un vector nulo, es decir, un vector con magnitud cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Ahora voy a dar un ejemplo. Si un objeto está sujeto a dos fuerzas de igual magnitud, pero en direcciones opuestas, las fuerzas se cancelan entre sí. La suma vectorial de estas fuerzas sería cero, indicando que el objeto está en equilibrio. Bueno, ahora voy a dar un breve resumen. Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero, ya que esto asegura que no haya una fuerza neta que cause una aceleración en ninguna dirección. El equilibrio dinámico se refiere a la situación en la que un cuerpo se mueve con velocidad constante en una línea recta. Esto implica que no hay aceleración en el cuerpo, por lo que la suma de todas las fuerzas se actúa sobre el cero. En equilibrio dinámico, aunque el cuerpo esté en movimiento, las fuerzas que actúan sobre él están perfectamente equilibradas. Por ejemplo, un automóvil que se mueve a una velocidad constante en una carretera plena en equilibrio dinámico. Las fuerzas que actúan hacia adelante, como la tracción del motor, se equilibran con las fuerzas resistentes del aire y la fricción, resultando en una fuerza neta en cero. Por ejemplo, claro que el equilibrio dinámico es un ciclista que se mueve a velocidad constante en una carretera plana y recta. En este caso, la fuerza de tracción que el ciclista aplica a los pedales que equilibra con la fuerza de resistencia del aire y la fricción de las ruedas y con el suelo. La fuerza de gravedad que actúa hacia abajo se equilibra con la fuerza normal del suelo hacia arriba. Dado que estas fuerzas se cancelan mutuamente, la suma de las fuerzas es cero, permitiendo que el ciclista se mantenga en movimiento constantemente, sin acelerar ni desacelerar. Así el ciclista está en equilibrio dinámico. El equilibrio estático es una condición en la que un objeto se encuentra en reposo o se mueve a una velocidad constante, sin acelerar. Para que esto ocurra es necesario que dos condiciones se cumplan simultáneamente. La suma de las fuerzas es cero. Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se cancelan entre sí. Esto significa que las fuerzas hacia la derecha deben igualarse a las fuerzas hacia la izquierda, y las fuerzas hacia arriba deben igualar a las fuerzas hacia abajo. La suma de los momentos, como el torque, es cero. No debe haber ninguna tendencia a rotar alrededor de ningún punto. Esto significa que los momentos que actúan en sentido horario deben igualar a los momentos que actúan en sentido antihorario. Un ejemplo casi clásico de equilibrio estático es un libro que reposa sobre una mesa. Las fuerzas que actúan sobre el libro son la gravedad hacia abajo y la fuerza normal de la mesa hacia arriba, las cuales se equilibran, resultando una fuerza neta de cero. Además, no hay torques actuando sobre el libro, por lo que permanece en reposo sin girar.